Bien, Iglesia. Recordarán, espero, el servicio del día domingo, en particular la predicación. Estuvimos en Hebreos capítulo 12, versos 1 al 13. La predicación, la enseñanza, la denominé la carrera más importante de la vida. O si usted quiere ponerlo en más personal, la carrera más importante de tu vida, ¿sí? En el contexto de Hebreos 12, el capítulo anterior nos da mucho, nos da como el fundamento, ¿no? Cuando se habla de los héroes de la fe en Hebreos 11, porque nos da ese elemento de la fe, ¿no? La carrera es posible en fe. O sea, nosotros vamos a correr esta carrera de la fe y lo vamos a hacer con fe. Em, y lo primero, ¿no? El primer punto de la predicación que fue enfocado en el versículo 1 es que primero tiene, podríamos decir, tres elementos el versículo. El primero habla de esto que yo les decía recién, del versículo, más bien del capítulo 12 11 en derredor tan grande nube de testigos. ¿Sí? Esa nube de testigos, ¿quiénes son? ¿Son los no creyentes? ¿Quiénes son? ¿La nube de testigos? ¿Son los que han muerto? No, ¿cierto? Son precisamente quienes se nombran en Hebreos capítulo 12. Esa es la gran nube de testigos de la cual nosotros tenemos que aprender. O sea, si estas personas del Antiguo Testamento fueron capaces de caminar en fe, se nos está diciendo que también nosotros lo podemos hacer. Y de hecho nosotros tenemos la revelación completa, tenemos la obra ya completa del Señor en la cruz, por lo tanto estamos capacitados también para correr la carrera de la fe. Esos son los testigos, ¿no? Y ya como segunda cosa, en esta carrera, ¿no? Que se debe correr en fe, pensando en Hebreos 11, en fe. Esa fe nos va a llevar a perseverar. O sea, es imposible correr esta carrera si no tenemos fe. Y esa fe se manifiesta como, por ejemplo, enseña también Santiago en su epístola. Es una fe que obra, ¿sí? Una fe que se manifiesta. Y una fe, podríamos decir en el lenguaje de Hebreos 12, una fe que corre, ¿sí? Una fe que no se detiene, sino que está dispuesta a ir hacia adelante. Ese es el primer punto de este versículo 1, y hablando de la nube de testigos. ¿Y qué hicieron estos hombres del Antiguo Testamento y qué también debemos hacer nosotros? Despojarnos de todo peso y de todo pecado. Son los segundo y tercer asunto respecto de la nube de testigos. Ahora yo, de manera práctica, quisiera invitarlos a pensar nuevamente en esto que es despojarse, ¿no? Yo hoy día meditaba en esto y tal como lo explicaba el día domingo, despojarse es quitarse algo, ¿no? Quitarse algo en el lenguaje original es lo mismo que se utilizaba cuando se sacaban una ropa. Entonces, yo pensaba en esto de despojarse como algo de lo cual nosotros somos responsables. Estamos en la carrera de la fe, somos salvos por gracia a través de la fe, pero hay ciertas responsabilidades que el autor de Hebreos está dándoles a los creyentes a los cuales él les escribe, y también son las mismas responsabilidades que nosotros tenemos que tomar hoy, y es esto de despojarse. O sea, nosotros somos responsables de despojarnos. Y básicamente son dos cosas las que nos nombra el autor de Hebreos. Yo las diferencio, ¿no? Porque dice primero despojarse de todo peso, y yo les daba un par de ejemplos el día domingo. Ahora quisiera añadir algunos más, e incluso que nosotros de manera particular le pidiéramos a Dios que nos muestre esos pesos, ¿sí? Esos pesos. El peso es diferente del pecado, ¿no? Porque el autor de Hebreos está diciendo de manera diferenciada que nos despojemos de todo peso y también de todo pecado que tan fácilmente nos envuelve, ¿no? Peso, otras manifestaciones de ese peso que tenemos que despojarnos y hacernos responsables de despojarnos. Las cosas de este mundo, ¿no? Un pasatiempo puede llegar a ser un peso. No digo que no tengamos pasatiempos, pero si ese pasatiempo empieza a competir o a estorbarte en tu carrera cristiana, definitivamente estás dándole más tiempo al pasatiempo
que el debido, que el saludable para tu carrera como cristiano. Ahí entran, ¿cierto?, los deportes, con todo lo necesario que es hacer deporte para mantenerse bien, en la salud me refiero. Es evidente que una línea, ¿no? Hay un límite entre cuando el deporte es por razones saludables o cuando ya pasa a ser una cuestión de estética, ¿no? Meramente de estética, y es algo que nosotros debiésemos diferenciar. O cuando ya se torna en prácticamente, no sé si es correcto decir que un deporte puede llegar a ser un vicio, pero sí, bueno, de hecho está la vigorexia, ¿no? La vigorexia se define como las personas que llegan a, a realizar un deporte, ya pasan, sin ser esa su profesión, pasan muchas horas en el gimnasio, etcétera. Otro peso que también puede ser muy común son las relaciones y relaciones sentimentales, muy frecuentes. Aquellas personas que se están conociendo en aras, ¿no?, de formalizar una relación, eso puede ser un peso, incluso cuando ambos son creyentes. Entonces, mañana viene muy dirigido a este punto lo que vamos a hablar con los matrimonios. Porque no basta solo con que ambas personas sean creyentes. Hay un propósito aún mayor en el matrimonio cristiano, eh, y, y ese debe estar presente, digamos, cuando hay una relación sentimental andando. Sean estos jóvenes o sean personas mayores, no hay diferencia. Entonces, una relación, un yugo desigual, puede ser un peso. Mm, la amistad también con personas que no son creyentes pudiese ser también un peso. En las asociaciones comerciales o empresariales con no creyentes pudiesen también llegar a ser un peso. Y tal vez es sensible el límite que se establece entre peso y pecado. Yo reflexionaba hoy y creo que estos pesos, cuando no nos hacemos cargo de ellos, cuando no nos despojamos, como dice el autor de Hebreos, muy fácilmente pueden ya, transformarse en pecados o guiarnos o empujarnos hacia el pecado. Em, ¿Qué más puede ser un peso? El descanso, ¿sí? El descanso, el necesario descanso, ¿sí? Puede llegar a ser un peso porque puede llevar a, por ejemplo, cuando yo tengo que, pongámoslo en cosas simples, yo tengo que asistir a la iglesia y bueno, privilegio el descanso, ¿sí? Sabiendo que probablemente la iglesia, yo requiero, deben ser 4 horas, ¿no? Entre que nos preparamos, asistimos, volvemos, o quizás 5 para los que viven más lejos, o 6 quizás, hay hermanos que vienen de bien lejos. Em, entonces, muchas veces, claro, podríamos sentirnos tan fatigados de tener la necesidad de descansar un día domingo cuando sabemos que tenemos que estar o que debiésemos querer estar con los hermanos compartiendo. Em, yo creo que, bueno, determinadas circunstancias se puede comprender. El problema es cuando ese descanso ya se torna en algo habitual. O sea, estoy cansado este domingo, me quedo. El próximo domingo voy, el subsiguiente estoy cansado, me quedo. Ahí yo creo que ya el descanso empezó a ser un peso que te está apartando, que te está drenando energía en la carrera de la fe, porque cada vez que nosotros no nos congregamos, por ejemplo, eso va a tener repercusiones de una u otra forma en nuestra carrera en el Señor. Otro peso, el aislamiento, ¿sí? Cuando yo me aíslo, cuando yo no, probablemente podría estar relacionado con el anterior, no necesariamente, pero podría tener cierta relación. El no abrirme a otros hermanos en la fe es también un peso del cual debiésemos despojarnos, porque hemos sido llamados a ser parte de un cuerpo. Ese cuerpo tiene conexiones, relaciones, y cuando nosotros no formamos parte eh, orgánica, se produce el aislamiento, ¿sí? Y entonces, eh, si yo estoy aislado del cuerpo, yo no puedo nutrirme del cuerpo y tampoco yo puedo nutrir a otros, o en términos del apóstol Pablo, yo no puedo servir con mi don y otros tampoco me pueden servir a mí. Entonces, el aislamiento también podríamos considerarlo como un peso del cual tenemos que despojarnos.
Y el último en el cual yo pensaba, en este sentido como peso, es, bueno, la hipercrítica, eh, quizás podría ser incluso visto como un pecado, ¿no? Pero quizás el ser analítico, ¿no? Yo aquí conozco hermanos, yo soy uno de ellos, de hecho, de pensar mucho, de analizar mucho, de observar mucho. Y eso también podría llegar a ser un peso, ¿no? Em, Sobre todo cuando uno puede llegar a pensar que tú lo sabes todo, ¿no? O que tu opinión es el estándar. No, mi opinión no es el estándar. Lo que Dios dice sí es el estándar. ¿Sí? Entonces, eh, eso nos puede llevar a tener un corazón hipercrítico con todo lo que pasa. Y ese también es un peso que nos va a mantener de vuelta en aislamiento o nos va a hacer creer de manera engañosa que nosotros somos más maduros, superiores al resto, eh, y eso va a provocar también distancia. Cuando las personas son hipercríticas, eh, eso termina aislándoles. Y, y bueno, después, en retrospectiva, ¿no? Esa misma persona se siente sola, ¿sí? Se siente sola, pero no es tanto porque haya sido aislada, sino que su forma absoluta de ver, de ver a los demás, de criticar a los demás, de criticar lo que la iglesia hace, es la que le termina aislando, ¿se dan cuenta? Entonces también ese es un peso necesario del cual nosotros tenemos que despojarnos. El pecado yo creo que es claro para todos, ¿no? El pecado del cual nosotros debemos despojarnos. Yo hacía el énfasis de esta particularidad que el autor de Hebreos nos da, de que fácilmente nos envuelve. Entonces yo creo que esa precaución vale destacarla, ¿no? No somos lo suficientemente fuertes para no estar eh, proclives al pecado. El pecado sí nos puede afectar. De hecho, el autor dice, no dice que tan fácilmente les afecta, dice que tan fácilmente nos envuelve. Entonces tenemos que estar precavidos, ¿no? De la tentación, de que Satanás, el mundo y nuestra carne son enemigos que siempre están allí esperando a que tropecemos y no tenemos que darle ventaja a ninguno de esos, ¿sí? Y bueno, el pecado obviamente es muy amplio, lo hemos estado viendo un poco en Efesios, pero tiene evidentemente consecuencias nefastas para nuestra vida, para la vida de nuestras familias, para la vida de la iglesia. El pecado también es algo de lo cual nosotros tenemos que despojarnos. Finalmente, haciendo un análisis o una reflexión sobre la palabra despojarse, ¿no? Eh, Despojarse a mí me da la idea de algo radical, ¿sí? Tanto el peso como el pecado, no es que nosotros vamos a empezar a analizar y a sentarnos, bueno, me voy a despojar de esto de manera gradual, voy a hacerlo paso a paso. No tenemos que tomar y pedirle al Señor nos dé sabiduría, inteligencia y voluntad para hacer esto de manera radical, ¿sí? Hay cosas de las cuales quizás el Espíritu Santo ahora mismo te está dando testimonio que tú tienes que despojarte, ya sea un peso o un pecado. No negocies con eso, despójate. No negocies con eso, hermano, hermana, despójate. Eso es lo que el autor de Hebreos nos está diciendo. La carrera cristiana no es una carrera fácil, porque, y si la corremos con peso o si la corremos con pecado, eh, lo mínimo que nos va a pasar es que vamos a salir lesionados. Y Dios no quiere eso para nosotros. Tenemos que despojarnos del peso, tenemos que despojarnos del pecado, tenemos que tomar las herramientas que Dios nos da para eso, las que Él nos ha provisto como iglesia local y en lo que, en cuanto sea posible, o de la mayor forma en que nos sea posible, caminar juntos esto, hacer una carrera en el equipo de la iglesia que Dios nos ha dado, por decirlo de algún modo. Así que eso como reflexión práctica respecto de este primer punto de la nube de testigos. Mi hermano Patricio me va a compartir ahora. Amén. Buenas noches, iglesia. Que el Señor les bendiga. Bueno, en nuestro primer punto, ¿cierto? Es importante recordar que no luchamos solos, que nuestra lucha no es individual. El pastor en una parte decía, ¿cierto? De cuando uno suele aislarse y algo que se nos da en ocasiones muy naturalmente a nosotros. Y es que tenemos que entender que también tenemos a nuestro hermano que también tiene sus luchas
que también quiere ganar la batalla, que quiere correr la carrera. Entonces es importante que no nos aislemos y también darnos cuenta de que lo que pudiéramos estar viviendo, otros también ya lo han vivido. No es que nos enfrentamos a una dificultad, a una lucha que es única en el mundo, sino que alguien más ya la ha vivido y también otros que han participado en la carrera también la han ganado y eso a nosotros también nos tiene que dar aliento y, y ánimo, ¿cierto? Para poder continuar, para poder permanecer. Y es que también en nuestro diario vivir, en la vida de nosotros, de los cristianos, se nos requiere poner a un lado todo aquello que nos pueda apartar del Señor. Y este primer verso, ¿cierto? Es muy aplicativo, no deja mucha doble interpretación, donde dice, eh, despojémonos también de todo peso y del pecado. No es algo que uno puede decir, bueno, ¿qué debería hacer yo? Aquí nos dice muy directamente, despojarnos también de todo peso. El pastor ahí dio algunos ejemplos y es que cada uno de nosotros se debe analizar y debe ver cuál es la piedra de tropiezo que uno tiene, qué es lo que nos cuesta, qué es lo que nos dificulta, qué es lo que tenemos ahí que no nos deja ser libres. Y eso es algo que cada uno de nosotros debe analizarse y, y es que debemos correr también para participar. Después dice, ¿cierto? Al final de este verso, tenemos la carrera que tenemos por delante. Y es que si uno piensa, bueno, ¿qué carrera es? ¿Es mi carrera personal o es mi carrera poniendo a Cristo por delante? Y eso es algo que nosotros debemos enfocarnos en más que algo personal, más que satisfacer nuestros propios deseos. Eh, es mirar a Cristo. Y si algo me requiere a mí salir de mi zona de confort por agradar a Cristo, por su obra, hagámoslo. Sirvamos al Señor, busquémosle y miremos hacia adelante, que al final todos nosotros queremos lo mismo, queremos estar ahí con el Señor. Y no siempre estamos fuertes, en ocasiones estamos más débiles. Y aún así, nosotros debemos darnos cuenta de que quien está al lado mío, quien se congrega también y se sienta al lado mío, también tiene sus luchas, también es débil y nadie de nosotros es perfecto. Así que eso en el primer punto y que el Señor nos ayude a correr la carrera mirando a Cristo y no la carrera personal de uno satisfaciendo nuestras propias necesidades. Amén. Amén. Gracias, Patito. El segundo punto, puede ver esto para tener un esquema. Primero, ¿no? La nube de testigo y el despojarse del pecado y del peso. Segundo punto, el ejemplo de Jesucristo. Y lo primero que el verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús. Veíamos el día domingo, eso describe una actitud de fe y no un simple acto. No es como que, bueno, ya pusimos la fe en Cristo cuando llegamos al Evangelio, estamos bien. No, la carrera, esta carrera en la cual estamos todos comprometidos, todos corriendo, se corre mirando a Cristo. Yo no he tenido la experiencia de competir nunca, ya no la tuve a esta edad, eh, y menos así como carrera. Yo me imagino que el que corre está pensando en la meta, ¿sí? Tiene en su mente la meta. Bueno, acá dice el texto que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, y eso es de manera permanente. Eh, Vivir esta carrera mirando a Cristo. Así se corre, mirando a Cristo, de manera constante. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Luego agrega el texto, quien por el gozo puesto delante, y ahí empieza a hablar de lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿no? Em, Corremos la carrera, pero gracias a Cristo, la meta es una certeza y no una posibilidad. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Se da cuenta? O sea, corremos, tenemos que permanecer, tenemos que seguir corriendo, pero la meta es segura, la meta es cierta, pero nosotros somos responsables de correr, ¿sí? Y llegaremos hasta el final, porque es precisamente quien nos llamó, quien nos redimió, el Señor Jesucristo, el que lo hace posible.
Él es el autor y consumador de nuestra fe. Eso debe alentarnos. Y tal como yo se los explicaba el día domingo, bueno, aquí se nos habla de la obra del Señor Jesucristo, de su padecimiento, de su dolor, de su muerte, no tanto en términos de la redención, sino como un ejemplo, como un ejemplo. Es decir, si nuestro Señor Jesucristo sufrió, nosotros como discípulos de Él no debiésemos esperar algo diferente. ¿Sí? También vamos a sufrir. Y dice el texto, quizás no hasta derramar sangre, pero de hecho les dice, ustedes no han sufrido hasta el punto de derramar sangre, dejando la posibilidad abierta de que así podría ser. El, el verso 3: consideren pues a aquel que soportó la tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen. ¿Se acuerdan que yo les decía que la palabra consideren, que traducida acá en la NBLA, es hacer cuentas, es reflexionar? Y cuando yo preparaba este sermón, esto me hacía mucho sentido, ¿no? O sea, tenemos que considerar, tenemos que reflexionar en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en la hostilidad que Él sufrió de parte de pecadores, siendo Él impecable. ¿Para qué? Para que no nos cansemos y nuestro corazón no se desanime. Y nosotros, hermanos, iglesia, somos llanos a cansarnos. Nuestros corazones son muchas veces fácilmente desanimados en la carrera como creyentes. Y el texto nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Dice, tenemos que considerar a aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra él mismo. Entendemos que si nosotros hacemos esta reflexión, si nosotros pensamos en la obra de Cristo, dice el texto, para que no se cansen ni se desanimen. Y, y tal vez es lo que muchos de nosotros tenemos que hacer ahora mismo. A lo mejor muchos hoy se sienten cansados, a lo mejor muchos hoy se sienten desanimados y han buscado respuestas, soluciones en diferentes personas o a lo mejor haciendo ciertas actividades, pero nada de eso va a lograr un, un absoluto descanso o un total ánimo eh, para tu corazón. Lo que sí lo va a lograr, según este texto nos enseña, es considerar, hacer cuenta, reflexionar cómo el Señor Jesucristo sufrió. Entonces el parámetro, ¿no? El parámetro va a subir mucho. Y tal vez por comparación incluso nos vamos a dar cuenta de que lo que nosotros estamos pasando es un rasguño al lado de lo que pasó el Señor Jesucristo por llevar adelante su obra de redención. Verso 4: porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Aquí están los límites del sufrimiento, ¿no? El Señor Jesucristo sí, sufrió hasta derramar sangre. En el caso de los destinatarios, ellos no habían resistido hasta ese punto. También somos similares a ellos, no hemos sufrido hasta ese punto. Pero con todo, ¿no? No quiere decir que nuestros dolores, sufrimientos no sean reales. Pero yo me quedo principalmente a modo de aplicación, hermano, con el considerar. O sea, yo los invitaría en este punto a considerar, sobre todo aquellos que están cansados, aquellos que están desanimados, aquellos que están abrumados. Busque ahí en su Biblia el padecimiento del Señor Jesucristo. Lea Isaías 53, por ejemplo. Lea los evangelios donde el Señor es humillado, como leíamos el domingo. Considere, reflexione en eso. Y el texto nos garantiza que vamos a recibir ánimo, que vamos a descansar. Y Dios es veraz, Dios no miente, hermano. Así que en ese sentido les animo a poder hacer ese ejercicio. Patricio, Ahora sí. Sí, bueno, ya en nuestro nuestro segundo versículo, tal como decía el pastor,
que al final nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Y es justamente lo que decía antes en el verso uno, ¿cierto? De la carrera que nosotros debemos correr, es mirando a Cristo, mirando su obra, el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y es que es fácil para nosotros desviarnos. Estamos en un mundo que constantemente nos seduce, que constantemente nos deja más inmersos en la falta de tiempo, en lograr tus propios deseos, tus propias metas. Y algo que nosotros a través de la palabra vemos que no debemos caer en ese juego, sino que debemos mirar a nuestro prójimo y debemos hacer tal como hizo nuestro Señor Jesucristo, que fue capaz de entregar su vida, ¿cierto? Y, y eso es más que nada en este punto, que miremos su obra. El pastor recién lo decía, busquemos en la Biblia, veamos y revisemos cuánto padeció Él por nosotros, y eso va a ser un gran ejemplo para lo que nosotros pudiéramos estar viviendo el día de hoy. Lo que pudiéramos estar viviendo, es necesario recordar que Dios tiene todo bajo control. A veces no sufrimos más de lo que deberíamos, y dejamos de confiar en el Señor por la realidad que vemos, por lo que nos está pasando. Sin embargo, miremos a Cristo, miremos su obra y recordemos que Él tiene siempre, pero siempre todo bajo control. Amén, amén. Finalmente, el último elemento, hermanos, de esta carrera es la disciplina del Padre. Desde el versículo 5 en adelante, em, la disciplina de Dios, aun cuando no nos gusta, es necesaria. ¿Sí? Es superior, según lo leemos ahí en esos versículos, a la que ejercieron nuestros padres. Es superior tanto en la medida correctiva, en los motivos de la medida correctiva, como en el propósito final. ¿Por qué? Porque el texto nos dice que la disciplina de Dios busca nuestra santidad. Es un elemento preponderante en la carrera, la santidad, que nosotros corramos santamente. No es como un elemento periférico, no, es central. Nosotros tenemos que tener en cuenta que esta carrera de creyentes, como cristianos, la corremos buscando la semejanza de Cristo. Eso tiene mucha relación con la carrera, buscando ser más santos. Y en esta carrera, ¿no? Estamos susceptibles a deslizarnos muchas veces. Y como decíamos antes, es necesario entonces despojarse del peso del pecado. Y otra medida, ¿no? Es la intervención de Dios. La intervención de Dios. Cuando nosotros nos deslizamos, cuando nosotros estamos en el camino y empezamos a deslizarnos de la carrera, empezamos a ir a darle espacio a ciertas conductas pecaminosas o hábitos pecaminosos y no nos arrepentimos, bueno, lo que nos espera es la disciplina de Dios. Es evidente que si un padre, ¿no? corrige a sus hijos, y los que somos papás de niños pequeños, lo sabemos, ¿no? Siempre buscamos gradualidad, ¿sí? No es lo mismo que mis hijos se estén pegando versus que boten algo y se quiebre. No es lo mismo, ¿no? Uno es un accidente, otro es algo que es necesario corregir porque si yo no intermedio en una agresión o algo que se estén pegando, eso eventualmente podría enquistarse sus vidas como algo normal. Imagina si yo dejo a los niños pelear y no, que peleen nomás. No, obviamente eso va después en el tiempo ellos lo van a ver como algo normal. Si mi papá no me dice nada, si yo le pego a mi hermana o... No, no. Entonces, es obvio que hay gradualidad. ¿Cuánto más en Dios? Y allí es cuando nosotros, como creyentes, porque los creyentes pecamos, y a veces pecamos gravemente, es obvio que ese pecado grave va a tener una disciplina grave. Usted puede pensar, por ejemplo, en eh, el matrimonio, ¿no? que le mintió al Espíritu Santo. ¿Lo recuerdo ahí en Hechos, capítulo 5 si no me falla la memoria? Fueron muertos por producto de tratar de engañar al Espíritu Santo.
Un texto que leemos siempre en la Santa Cena, que dice que muchos por tomar la cena indigna se enfermaron y otros durmieron, dice el texto. Bueno, también fue disciplina de Dios frente a algo que estaba claramente establecido y que los corintios en esta oportunidad no obedecieron de manera correcta. Entonces hay gradualidad, ¿no? Hay gradualidad en Dios y es una gradualidad perfecta. Eh, yo creo que una de las cosas prácticas que nosotros tenemos que aprender, eh, es difícil gozarse en la disciplina, ¿no? Pero poder verla no con la perspectiva que tiene este mundo de la disciplina, como algo punitivo, como un castigo, sino, como lo dice el texto, como una muestra de amor de Dios hacia nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que apreciar. Y ahí un cambio de chip, ¿no? Un cambio de perspectiva, de la perspectiva mundana de lo que es la disciplina versus el concepto bíblico o el concepto divino de la disciplina. Tenemos que apreciar también la disciplina de Dios. Bueno, el texto añade, ¿no? Que hay fruto apacible, etcétera. Yo pensaba en esta figura del deporte y en la disciplina de los deportistas. Ellos tienen entrenadores que los corrigen, que los observan, que les dicen tal vez la forma de alimentarse, de ejercitarse, etcétera. En esta carrera, nosotros tenemos a Dios que nos supervisa y nos corrige en amor, ¿sí? Nos corrige en amor. Y ahí usted ve, entonces podemos ir añadiendo los elementos que el autor de Hebreos nos muestra eh, para que nosotros corramos la carrera. Eh, bueno, al final hay algo que que lo leíamos, ¿no? Y es también una aplicación, podríamos decir, a la realidad de la iglesia respecto de, por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. En, en cierto aspecto, la carrera es personal, pero también es colectiva. Eh, es personal, yo voy a tener que dar cuenta de mis cojeras, de los pesos, de los pecados, de las disciplinas recibidas de manera particular, pero Dios me ha hecho también parte de una iglesia local donde también se supone, en ciertos momentos voy a ser corregido y de hecho Dios puede traer disciplina para mí por medio de la iglesia. Y eso es un proceso disciplinario del cual nosotros hemos hablado, hablamos también en la escuela Berea de eso, yo lo he tocado en más de alguna oportunidad. También puede ser el brazo que Dios ocupa, ¿no? Para traer disciplina sobre alguien, la disciplina eclesiástica. Y, y es necesario, ¿no? Que no hagamos esta carrera o no la entendamos como algo individual, sea responsabilidad personal, pero también estamos insertos en el cuerpo de Cristo. Y yo creo que conociéndonos bien, sabiendo que el diseño de Dios es superior a cualquier idea humana, pero aún conociéndonos nosotros bien, debiésemos agradecer que esta carrera se corre de esta manera, porque, porque solos estoy seguro que sería mucho más difícil. Así que hagamos esto que dice el último versículo, ¿no? Y hagámoslo tal vez en el unos a otros. Fortalezcan las manos débiles, las rodillas que flaquean. Quizás sabemos de algunos hermanos o hermanas que están en esta condición. Lo primero y más básico y que no necesita que salgamos de nuestra casa es orar por aquellos que usted percibe y ve con manos débiles y rodillas que flaquean. Lo segundo, poder comunicarse con esa persona. Eh, y bueno, lo tercero, ya si se puede reunir con esa persona, mejor aún. Hagan sendas derechas para sus pies, ¿no? Es como rellenar los baches que se producen en el camino. Aquellos que tal vez ya tienen cierta madurez o cierta experiencia son llamados a enderezar esos baches. ¿Para qué? Para que la pierna coja no se descoyunte. O sea, ese que está cojo no termine aún peor, ¿sí? No termine, como decimos en lenguaje bien,
cotidiano no se descarríe, ¿sí? Eh, sino que se sane. Es decir, que juntos, los maduros y los que no lo son tanto, podamos correr esta carrera y terminarla como cuerpo de Cristo que somos. Así que bueno, eso es ya el último punto. Patricio, Amén. Sí, bueno, ya terminando este último punto, y es que la disciplina, ¿cierto? Es fundamental para que cada uno de nosotros pudiera tener una vida ordenada, una vida más correcta. Y nosotros en la disciplina del Señor podemos aprender de nuestros errores y así también poder crecer espiritualmente. La disciplina también nos permite hacer crecer nuestra fe y también acercarnos a Dios. Y es que en medio de la disciplina es importante que no nos alejemos del Señor, que no nos apartemos, que en la disciplina que la vivamos junto a Él, que nos refugiemos en Él, que nos acerquemos a Él, nos acerquemos a su palabra, que confiemos en nuestros hermanos, no que no aislarse, ¿cierto? Es algo que se ha dicho mucho y es que en algo podemos estar todos de acuerdo que nunca es agradable para nosotros ser disciplinados. A nadie le gusta la disciplina, a nadie le gusta que nos vengan a disciplinar. Y bueno, aquí vemos que la disciplina de Dios es una muestra profunda del amor que Él nos tiene. Y cuando Dios nos corrige, nosotros debemos tomarlo como una muestra de su amor, de que Él nos ama y por eso es que Él nos disciplina. No a tomarlo como detestar eso, sino que tomarlo como una prueba de su amor, de que Él nos ama y que Él está pendiente de nosotros. Y es que es fácil perderse en la perspectiva, sumergirse en este mundo, ¿cierto? Como decía al principio, y olvidar la importancia de la disciplina del Señor, en donde podemos sentir tristeza, soledades, angustia, pero aún así tenemos que darnos cuenta de que no estamos solos, de que si el Señor nos disciplina es por algo, es porque necesitamos ser disciplinados y también recordar de que es porque Dios nos ama y eso es algo que nosotros debemos considerar y que no solamente nos ama, sino que Él también quiere lo mejor para nosotros. amén, amén, hermano. Vamos a orar por esta aplicación, por estas reflexiones y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias esta noche por permitirnos volver sobre esta enseñanza y compartir eh, una perspectiva tal vez más práctica de esta enseñanza que ya en sí es muy práctica. Tú conoces a cada uno de los que estamos acá conectados. Tenemos distintos contextos, distintas historias. Estamos en la carrera, algunos por más, otros por menos años. Y tú conoces nuestras flaquezas. Tú conoces, Señor, nuestras frustraciones. Tú conoces nuestros problemas, Señor. Tú conoces nuestros cuestionamientos, nuestras debilidades. Todo está expuesto de manera abierta a tus ojos, Padre. Y bueno, cuando tuve a bien compartir este pasaje, pensaba en esta realidad, ¿no? Una realidad común para todos nosotros, con distintos desafíos, esperando que esta predicación, Señor, eh, no fuese tanto de, de algo que se está pidiendo, sino más bien de una herramienta espiritual para un momento tal vez complicado o difícil. Si hay hermanos que están así, que están viviendo situaciones difíciles, la carrera se le está haciendo cuesta arriba, Señor, que puedan tomar la enseñanza más elemental de esta predicación, que puedan, Señor, saber que hay personas que en el Antiguo Testamento vivieron vidas por fe y no eran personas súper espirituales, eran personas de fe. Así también nosotros hoy somos personas de fe, que tengan la valentía, la radicalidad de despojarse del peso y del pecado, Señor. Que pongan sus ojos en Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe y que nos ha garantizado el término de esta carrera, pero no sin ser nosotros responsables de correrla, Señor.
que puedan sentir esa seguridad, ese desafío también de correrla, Señor, y ese gusto también por hacerlo, ¿por qué no? De hacerlo con gozo, no de hacerlo con pena, Señor, o con reclamos, sino que hacerlo con gozo, porque por alguna razón que te plació a ti desde antes de la fundación del mundo, nos llamaste a nosotros, por gracia, Señor. Entonces, eso debe provocar también en nosotros gratitud para correr esta hermosa carrera, Señor, que no está exenta de dificultades. Y, y finalmente, Señor, que también podamos, Señor, como muy bien el texto nos está enseñando, tener, tener, Señor, siempre la capacidad de poder refugiarnos en ti, de entender que tú nos disciplinas, que en esta carrera, Señor, tú no nos dejas solos y nos muestras tu amor, muchas veces a través de actos de disciplina, Señor. Ayúdanos a recibirlos. Tal vez alguno de mis hermanos también está allí siendo disciplinado por ti y, y esta predicación vino a darle aliento en medio de esa disciplina que finalmente produce un fruto, Señor. En la parte final, ayúdanos a correr juntos, Señor. Ayúdanos a no estar tan ensimismados, Señor, sino a abrirnos también a las necesidades de otros, a las flaquezas de otros, a las debilidades de las manos de otros, de las rodillas de otros, y aquellos que estamos en condición a rellenar los baches, Señor, de la carrera, para que el cojo no se descoyunte, no salga del camino. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.